Fíjense que la farmacología es la disciplina que estudia las características, las propiedades de las drogas. Para ponernos de acuerdo, en el recurso del curso vamos a mencionar droga o fármaco como sinónimos, ¿sí? Y lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en el lenguaje. ¿Qué es una droga? No tiene por qué saber, porque para eso estamos en el curso de farmacología. Pero casi que le aseguro que el 100% de acá, de las personas que están en esta sala, en algún momento de la vida, probablemente no hace mucho tiempo tampoco, ha conversado acerca de drogas. Con los amigos, se emiten opiniones respecto de lo que son, cómo funcionan, qué es lo que hacen. Y por eso vamos a ponernos de acuerdo en las definiciones. Joven, ¿tu nombre cuál es? ¿Sí? José. Yo les pido disculpas porque los nombres con suerte a fin de año me los voy a saber algunos, ¿ah? Así que si te lo vuelvo a preguntar, y además a veces el coágulo no me tapa, entonces en el transcurso de la clase te voy a preguntar varias veces y te voy a preguntar varias veces el nombre, ¿sí? José, ¿qué es una droga? ¿O qué entiendes, digamos? No necesariamente. Lo podría definir como una sustancia. Una sustancia, como cuáles, de esas que se venden en Chillán, de esas. Como una sustancia, ¿ya? ¿Ok? Una sustancia capaz de interactuar con el organismo, principalmente como a nivel de receptores. Nos adelantamos como 10 clases, bien, José. Una sustancia capaz de interactuar con el organismo. Y ahí la dejamos. O algo más. Y puede generar un cambio en una respuesta del mismo. Que a partir de esta interacción genera un cambio o una respuesta del organismo. Al lado, ¿cómo se llama usted? Matías. Matías. Pues yo lo vi que asentía, ¿sí? Muy amigo de José, parece. ¿Qué le parece la definición que hizo José? ¿Está de acuerdo? ¿Está en desacuerdo? ¿Tiene algo que agregar? Creo que estoy de acuerdo. Está de acuerdo, muy bien. Entonces, una sustancia que interactúa con el organismo y genera una respuesta. ¿Nada más? La dosis hace el veneno. La dosis hace el veneno. Muy bien. ¿El nombre? Sebastián. Sebastián. Ya, vamos a ver. ¿Nada más, Matías? No, o sea, se puede agregar, pero es como punto aparte de que la sustancia debería ser una más exógena que otra cosa, no es algo que esté dentro de nuestro organismo, sino que es algo que nosotros le agregamos. Perfecto. Entonces sería, vamos construyendo el concepto, es una sustancia, vamos a poner una entidad molecular, una entidad química, si quieres, para no complicarnos, pero puede ser una sustancia también. Que se administra desde el exterior al organismo y que interactúa con el organismo y genera una respuesta. ¿Algo más? Acá, ¿usted cómo se llama? Yo soy Paulina. Paulina. Quizá obtener una respuesta específica o algo que yo quiero lograr al administrar esta sustancia. Bien, bien, aquí. En ese caso, si no podríamos pensar, por ejemplo, nuestro cuerpo produce insulina, que es una sustancia que genera una respuesta, pero lo hacemos Endógenamente. Pero un poco lo que decía Matías, que se administra desde el exterior. Pero tú le pones con un objetivo y un objetivo más o menos definido, ¿no? En una región o en un órgano, en un tejido más o menos específico. Muy bien. ¿Algo más? Acá adelante. Usted, señorita, ¿cómo se llama? Susi. Yo después la nombro. No se preocupe, Susi.
Fíjese, tenemos lo que dijo José, Matías y Paulina, que es una definición que se va construyendo bastante buena. Y Sebastián, que además no hay que vaya ahí. ¡Ah! No, si hace el veneno. ¿Podría agregar algo más? No. Ok, quedémonos con esa definición por el momento, fíjese. Una del agua. Una sustancia, una entidad química, molecular, que se administra desde el exterior, que interactúa con el organismo y a partir de eso genera efectos en distintos órganos más o menos específicos, normalmente en todos los órganos, pero usted puede percibir esos efectos. Si no toma agua por unas horas y después la toma, tiene efectos. ¿Cómo se llama? Pilar. Y entonces usted diría que Pilar se está drogando en este momento. ¿Se entiende? O sea, hay algo más que tiene que ver con la definición. Quizás con el funcionamiento. ¿Cómo? Con el funcionamiento tiene. ¿Tu nombre cuál es? Ignacio. Ignacio. A ver, explícame un poco más, porque no estoy seguro. Al yo limpiar la sustancia, si provoca cambio en el funcionamiento, yo creo que la clasificaría como una droga. Pero el agua provoca. El agua es algo común en el cuerpo. Generar un cambio, dice. Generar un cambio. Generar un cambio. O sea, interactuar y generar un cambio de lo que queremos. O sea, algo específico a nivel de órgano blanco que sea útil para nosotros al fin y al cabo, porque el agua en ese caso, bueno, si bien la consumimos, no generamos este cambio del mismo ambiente que estamos intentando alterar, redundando. Si usted pasa, ni siquiera voy a poner muchos días, ¿no? Supongamos que tiene una noche. ¿Tu nombre cuál es? Claudio. Claudia. Y pues que va más o menos por lo que decía Matías o José, que fue. Imagínense, Claudio, tiene usted una noche de juerga más o menos interesante, se toma varios vasos con contenido alcohólico. Y al otro día despierta una caña de esas insoportables, y una sed terrible, porque además comió papas fritas y pizza, y a veces se tomó un pitcher entero. Despierta con caña y con sed, ¿no es cierto? Sí. Le han dicho, sí, no. Me contaron. La gente de Santiago, por ejemplo, de todo así. Usted se toma un vaso de agua, se desmasa, y va al refrigerador y saca una botella de agua, así, le genera un efecto, un cambio significativo en sus órganos y tejidos, que es útil y que es el beneficio que usted anda buscando. Y entonces usted llama por teléfono a su salud y dice, me drogué con 1 litro de agua. ¿Se entiende para dónde voy? Claro, ¿no? sí. Ese es el... ¿Por qué se lo menciono? Porque... ¿Tú ibas a decir algo? No, no. Sí, primero tú y después. ¿Tu nombre? Luis, Luis. el sector donde puede afectar la sustancia, que por ejemplo puede ser un psicoestimulante, que ya sería ya actuar a un sistema más definido, como se llama el sistema nervioso. Ya, o sea que es un poco lo que decía Paulina, va a algún sistema en específico, algún órgano, algún tejido específico. Y es ahí donde queremos provocar el efecto, o en el sistema nervioso, o en el tejido cardíaco, o en los riñones, o en el hígado, o en los músculos, etcétera, etcétera. O sea, digamos, tiene ese concepto. Acá primero y después allá. ¿Su nombre? María Ignacia. Quería aportar algo parecido a lo que dijo Luis sobre que los remedios o las drogas actúan sobre el sistema nervioso y que además tiene células dianas, no actúan quizás sobre todos los órganos, tiene receptores específicos. Específico. Y además tú dijiste, fíjese qué interesante,
sistema nervioso. Tal vez para que sea droga, ¿Tu nombre cuál es, su, perdón? Valentina, su consumo habitual o abusivo genere tolerancia o dependencia de esa sustancia. Ah, miren, ¿cómo va? Es muy interesante. Yo por eso hago esta pregunta. ¿Qué es una droga? Consumo permanente o abusivo, dice Valentina. No sabemos todavía que es abusivo, pero probablemente tenga que ver con un consumo que va más allá de lo recomendado o de lo recomendable. Genera tolerancia y dependencia, conceptos que todavía no necesariamente hemos definido, o sea, no estamos metiendo en las patas a los caballos, pero más o menos se entiende. Tolerancia, dependencia, lo necesito, pero necesito una dosis mayor porque me he hecho tolerante, etcétera, etcétera. Por ahí va el asunto. Tú eras Gerardo. Que tengan metabolización hepática, ya sea para producir, para activar la pralinato. Que tenga. Mira, ahí sigue como 14 clases, casi nos fuimos al fin de semestre. Bien, Gerardo, fíjese. Que tenga metabolización hepática para que eventualmente se active o se inactive. Entonces, construyamos globalmente el efecto. Una sustancia que se administra desde el exterior, que eventualmente actúa sobre el sistema nervioso, que puede provocar tolerancia o dependencia, que tiene eventualmente metabolismo hepático para activarse o inactivarse, que va a interactuar con algún órgano específico, y dentro de ese órgano específico con algunas células en algunos sitios particulares, como decía Luis, como decía Paulina, y que genera efectos dentro del organismo que son los que estamos buscando. Muy buena definición. O no tan buena. Vamos a ver, vamos a hacer algunos ejemplos. Pero el punto es el siguiente. No me crea. Haga la prueba, haga el experimento, su experimento social. Si yo pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el petitorio, los primeros 3 o 4 puntos del petitorio o los postulados del movimiento feminista 8M que hizo la marcha la semana pasada? Probablemente un porcentaje, vamos a decir un 50, 60, incluso un 70% de los que están en esta sala podrían decirme por lo menos 3 o 4 puntos. Pero algunos no tendrían necesariamente una opinión al respecto. Incluso si yo pregunto, no sé, ¿en qué va a terminar Pacto de Sangre? ¿Usted cómo se llama? Carolina, no tendría opinión. Varios de ustedes a lo mejor tendrían opinión, muchos de ustedes a lo mejor no tendrían porque no tienen ni idea de lo que es Pacto de Sangre. La novela de moda. No sé si pregunto si Alexis será de recuperar para la Copa América. ¡Ay! Algunos tienen opinión, pero no todos necesariamente. Pero si hay algún tema sobre el cual prácticamente todo el mundo tiene opinión, haga la prueba, no me crea. La próxima vez que esté en un almuerzo familiar, esos almuerzos familiares grandes, así, están la mamá, el papá, los tíos, la abuela, deslice el tema en la mesa. Las drogas, no me crea, háganlo. Y va a ver cómo todo el mundo opina. Es más, en sus conversaciones, cuando usted ha tenido conversaciones acerca de drogas, todo el mundo opina. Si son buenas, son malas, hay que legalizarlas, hay que legalizarlas, si tienen efectos buenos, malos, no, que yo conozco a alguien, todo el mundo tiene opinión. Y está muy bien, pero lo que les llama la atención es que el tema de droga, el tema particular de droga, es un tema que tiene connotaciones sociales muy relevantes, ¿sí? Que es específicamente de lo que se ocupa la farmacología. Por lo tanto, es una disciplina que tiene que ver con aspectos que son muy relevantes para toda la sociedad, para toda la humanidad en definitiva, prácticamente toda. Y
es muy importante ponernos de acuerdo de qué estamos hablando. Todo el mundo puede tener su opinión, todo el mundo puede no necesariamente hablar de lo mismo cuando estamos conversando acerca de drogas, pero ustedes no pueden, porque ustedes van a ser los expertos, ustedes van a ser los especialistas. Es más, el resto de la sociedad depositamos nuestra confianza en ustedes para que ustedes sean los únicos profesionales encargados del manejo de estas sustancias. Nadie más. Las matronas pueden prescribir algunas drogas, pero el resto, nadie más. Los médicos son los únicos especialistas en el tema. Y por lo tanto ustedes no pueden permitirse tener una definición difusa de lo que es una droga. Tienen que saber de lo que están hablando. ¿Sí? Y la definición que hemos construido es bastante cercana a lo que podría ser una buena definición, pero hay algunos aspectos que no necesariamente fueron considerados. Fíjense. Acá hay una definición, no es la única, pero es una buena definición de qué es una droga, para que nos pongamos de acuerdo. Es una sustancia, cualquier sustancia. Bien, José. Pero aquí hay un elemento que no menciona. Distinta de un constituyente normal del organismo o de aquellos que son requeridos para su funcionamiento normal, como alimentos, agua, oxígeno, etc. Por eso el agua no es una droga. Más allá que sea una sustancia que interactúa, que va a ejercer efectos de distintos órganos y tejidos, interactuando con distintas células y con distintos elementos específicos, no es una droga. ¿Sí? Entonces, cualquier sustancia distinta de un constituyente normal del organismo o de aquellos que son requeridos para su funcionamiento normal, que cuando se administran en un organismo vivo, en este caso un ser humano, porque vamos a estudiar farmacología humana, es capaz de alterar funciones del mismo, que es básicamente lo que ustedes dijeron. Hay una particularidad, tú mencionaste, y Luis también, específicamente el sistema nervioso, y Valentina estaba pensando en tolerancia y dependencia y consumo abusivo probablemente respecto a drogas que actúan específicamente en el sistema nervioso, que es una situación que se produce habitualmente cuando se habla de drogas. Se piensa fundamentalmente en sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central. Y fíjense acá, la definición no habla de ningún sistema en particular. Más allá de que hay drogas que actúan en el sistema nervioso, pero hay otras que no. Cualquier sustancia distinta a un constituyente normal del organismo o de aquellos que son requeridos para su funcionamiento normal, que cuando se administra en un organismo vivo es capaz de alterar funciones del mismo. ¿Se entiende? Esta alteración puede ser útil en el tratamiento de una patología, que es lo que ustedes van a buscar siempre con la prescripción para el tratamiento en las condiciones patológicas de los pacientes, o eventualmente generar una condición patológica, generar una toxicidad. Estamos claros con la definición, insisto, no es la única, pero es una definición que es bastante global, que involucra un montón de drogas, un montón que describe perfectamente a la gran mayoría de las drogas. Y en ese contexto, puestos entonces con esa definición, una aspirina que no actúa en el sistema nervioso central y que no necesariamente provoca dependencia, ¿sí? ¿Es una droga? Sí. Sí, es una droga. La morfina, que por cierto sí actúa en el sistema nervioso central y sí genera dependencia y sí genera tolerancia, ¿es una droga? Sí. Un ibuprofeno, un paracetamol, una fluoxetina, un enalapril, etcétera, etcétera, etcétera. Son drogas, ¿no es cierto? ¿Un anticonceptivo? Claramente. Claramente. La sustancia que se administra del exógeno, distinta del constituyente normal del organismo. ¿Qué contiene un anticonceptivo? No tienen por qué saber, pero alguien sabe qué contiene un anticonceptivo. Levonorgestrel, que es el progestágeno, que en definitiva va a dar origen a progesterona, y
y estrógeno, que son sustancias que son constituyentes normales del organismo. ¿Y un anticonceptivo es una droga? ¿Usted cómo se llama? Carolina. Bien insiste, bien Carolina. ¿O no? Paulina. En ese sentido, los minerales, o por ejemplo, en el tratamiento de la enfermedad, eso es el litio. Litio. Ah, mira, Porque es algo que está dentro, entonces es algo que es requerido para el funcionamiento normal de nuestro organismo. totalmente. Es que Y lo que decía Luis, la insulina en un paciente diabético tipo 1. ¿Sabes lo que es la diabetes tipo 1? Donde hay una incapacidad donde son afuncionales las células beta pancreáticas. Y entonces el paciente no puede, no produce insulina. Se tratan con insulina. ¿La insulina es una droga? Sí, pero porque es sintético, o sea, no es del organismo. No. Porque es insulina humana. Se trata con Es insulina. normal de esa persona no generar insulina. Espera un segundito, Matías primero. Pero respecto a eso, uno ve la definición y dice, por ejemplo, que son requeridos para el funcionamiento normal, por ejemplo, alimento, agua y oxígeno. Pero, por ejemplo, se dice que hay sustancias que son como alimentos, como lo que es el café, el azúcar, que sí se consideran adictivas. Eso no entraría entonces en lo que es el margen de error. Ya. El azúcar no. El café. El café es un alimento. La cafeína. La cafeína. Ah, la cafeína sí puede ser. La cafeína sí es una. Perdona, tú ibas a decir algo. ¿Tu nombre cuál es? René, René. hablando de la insulina, por ejemplo, que el funcionamiento normal de ese cuerpo, de esa persona que tiene diabetes tipo 1, es no generar insulina. Entonces, a nosotros, al poner insulina, estamos alterando el funcionamiento normal de ese cuerpo. Entonces, ahí sí se consideraría droga. Sí, podría ser una droga, ¿no es cierto? Que es un poco lo que está pensando Carolina. Y que con el anticonceptivo está pensando lo mismo. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con un paciente con hipotiroidismo. ¿Saben lo que es el hipotiroidismo? Para hacer una analogía con la diabetes tipo 1, la diabetes, como dice Alice. La diabetes tipo 1, que no, el páncreas no es capaz de sintetizar insulina. En el hipotiroidismo, la tiroides, la glándula, no es capaz de secretar la hormona. ¿Cuál hormona? ¿Cuál? ¿René? T3. La levotiroxina, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Saben cómo se trata? No tenemos que saberlo, pero ¿saben cómo se trata un paciente con hipotiroidismo? Con levotiroxina. ¿Y qué es lo que contiene levotiroxina? Y en ese caso la levotiroxina es una droga. Según René sí, según Carolina también. Y si cambio el paciente, le doy la droga a un paciente normal, ahí sí sería clásica deficiencia de glucosa. Ahí se Ignacio, bien. Una persona que no tiene hipotiroidismo y me equivoco y le doy. Y eso es una droga. Siendo un constituyente normal, ¿no? Miren. Yo cuando era chico, mi abuela llegaba a la casa y nos decía a sus nietos, llegaba con unas plaquetas de vitamina C. Tía. La vitamina C contenía en una... ¿Ha tomado vitamina C? Sí. Contenía en una tabletita de TAC, como sea que se llame. ¿Es una droga? Sí, es que tienen ¿Y todas. nuestra abuela que nos drogaba? ¿Drogaba a sus nietos? Las pastillas tienen como otras cosas, pero no tienen los recubiertos, como otros constituyentes. Entonces está manipulado por el hombre y tiene muchos constituyentes aparte de lo que yo quiero. Así que es una droga. Con él. ¿Pero quién dice que drogarse es malo? ¿Cómo? ¿Quién dice que ¿Quién dice que drogarse es malo? La sociedad piensa que drogarse es una cosa mala, pero todos lo hacen y... Le aseguro. Bueno, puede haber una excepción, pero le aseguro que, en relación a lo que dice René, todos acá se han drogado. Es más, su mamá
se droga. Es más, su abuela se droga. Tiene problemas, mi amor. Y de hecho, de su familia, lo más probable es que la que más se droga sea su abuela. Vaya a ver el pastillero de los abuelos. Usted cada tanto, con suerte, se toma un ibuprofeno. Su mamá a veces se toma un ibuprofeno y una fluoxetina. Y va a ver a la abuela y tiene que le baja la presión, que le baja el azúcar, que le baja el colesterol, que le sirve para los huesos, etcétera, etcétera. 5, 6, 7 drogas. Y René dice, ¿quién dijo que drogarse era malo? Muy interesante porque estos casos que yo mencioné, porque claramente si yo le digo, no sé, el ibuprofeno, droga ampliamente conocida, calza perfectamente con la definición. Si digo, no sé, la furosemida, que es un diurético, o digo la fluoxetina, que es un antidepresivo, calza perfectamente, es una sustancia distinta, un constituyente normal del organismo que se administra al ser humano y es capaz de alterar funciones del mismo, y entonces provoca un efecto diurético, o un efecto antiinflamatorio, o un efecto antidepresivo. Perfecto. Pero cuando hablamos de estas sustancias que son un poco más controvertidas, que están más un poco en el límite de la definición, las hormonas tiroideas, la insulina, las hormonas contenidas en un anticonceptivo, o la vitamina C contenida en una tableta de estas que se venden en la farmacia de vitamina C, no es tan clara la definición. ¿Qué hacer en esos casos? Mi recomendación es que en un contexto clínico de uso terapéutico de la insulina, de la heparina, de las hormonas tiroideas, etcétera, etcétera, las consideren como si fueran drogas. ¿Por qué? Porque en términos generales van a ser administradas desde el exterior con un objetivo terapéutico y van a presentar todas las características de efectos clínicos o efectos deseados y eventualmente de efectos adversos en relación a la dosis administrada, etcétera, etcétera. Entonces, lo mejor en esos casos, independientemente de esta definición, que en esos casos en que es más nebulosa la caracterización de la sustancia, las consideren como drogas, particularmente cuando las están utilizando en un contexto clínico. ¿Me explico? Entonces, que lo hagan, ¿eh? Las consideren como drogas. ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿No? Yo. Sebastián. Sí, por ejemplo, entonces, dentro de la definición, el tabaco o algunos componentes del cigarro no serían una droga. ¿Qué cree usted mismo? Dígame. Es que, o sea, alteran las funciones del mismo, no sé, nunca he visto así. ¿Alguien fuma cigarrillos? ¿Nadie fuma cigarrillos? ¿En serio? Pero no se asuste, si no hay nadie. ¿Cómo se llama? ¿Verdad? Constanza. Sebastián no sabe si cuando usted se fuma un cigarrillo tiene efectos. Tiene efectos, ¿eh? A lo mejor no fuman cigarrillos, pero probablemente probaron alguna vez un cigarrillo. Cuando probaron un cigarrillo, ¿se marearon, no? ¿No? ¿La primera vez? Constanza, ¿en qué condiciones se fuma un cigarrillo usted? Por ejemplo, le voy a poner la siguiente situación. Se fuma un cigarro cuando está con amigos, en un carrete, en esas fiestas full moon que anduvo en el verano, anduvo en Tailandia. Yo me enteré ahora, ¿eh? No. Estoy dando datos que capaz que no debo. Pero cuando está en un carrete, ¿le gusta fumar su cigarrillo? Sí. Y cuando está nerviosa. Y cuando está relajada hacia el final de la noche, del día, así, interesante porque el tabaco sirve para todo. Y por ejemplo, vamos a considerar una sola situación. Cuando usted está nervioso, supongamos, tiene que dar una charla, o no sé, presentarse a un trabajo, una entrevista de trabajo, y está nervioso, se fuma un cigarrito.
se le baja un poco el nerviosismo, la ansiedad. Hay efecto. Entonces, sí, no es del tabaco, no, el tabaco es la hoja. Los componentes, particularmente la nicotina contenida en el tabaco, es la que genera los efectos, porque es la sustancia distinta y que interactúa, particularmente, fíjate que hay, ya me estoy yendo un poco, pero hay unos receptores del neurotransmisor acetilcolina que se llaman nicotínicos, justamente porque es el lugar donde interactúa la nicotina y donde provoca los efectos, que involucran tolerancia, dependencia, que es en el sistema nervioso central, etcétera, etcétera. Pero más allá de dónde y cómo actúa, genera efecto. Entonces sí es una droga. El café en sí no es una droga, pero la cafeína contenida en el café que provoca esos efectos, sí se podría hacer droga. ¿Estamos claros en la definición? Muy importante en la definición. ¿Por qué? Porque ustedes son los especialistas. Entonces el resto de la gente puede no saber de qué está hablando o no tener una certeza de qué es lo que está hablando. Porque pasa de estas cosas. Alguna universidad que les caiga mal. No me diga la USACH. Sí, la Andrés Bello, la Santa Tomás, la Católica. ¿Cuál? Diga. La de Santiago. Ya, ok, ya, la USACH. De repente usted se encuentra con unos titulares así. Universidad de Santiago, rodeada por la droga. ¿Sí o no? ¿Qué significa eso? Que ahí en la estación central hay unos dealers de aspirina. ¿O qué? Que de repente ahí alrededor de los pastos de la casa central tiran cohetes y dicen, ¡no, llegaron los anticonceptivos! ¿No? ¿Por qué? Porque cuando se dice tal lugar o tal población o tal entidad está rodeada por la droga, están pensando en cocaína, en pasta base, en marihuana, en ese tipo de cosas. Pero usted sabe que ese concepto es muy restringido para lo que en realidad usted entiende. ¿Se entiende? Estamos claros, usted tiene este otro concepto, el resto de la gente no tiene por qué tener el concepto adecuado, pero usted tiene que manejar correctamente el concepto. Y en ese contexto nos metemos en lo que decía Sebastián. Y que yo imagino que el doctor Varas, que le coge todo, en sus clases ya lo ha mencionado en múltiples ocasiones. Esto, muchachos, no tengan duda, es el concepto más importante de esta clase, el más importante. Y probablemente es uno de los más importantes de todo el curso y los tiene que acompañar de aquí hasta que dejen de prescribir drogas, o sea, el día que se jubilen. Y después de jubilado, siguen prescribiendo drogas. La dosis hace el veneno, concepto acuñado hace casi exactamente 500 años por Paracelso. Les sugiero una cosa: la próxima vez que esté tecleando, buscando cosas en Google, en vez de subir historias a Instagram o gastarse, porque no se gastarse tiempo en ver las historias de gente que usted ni conoce, que le dice aquí comiendo, tomándome un martini. Googleé Paracelso y eche una mirada. ¿Quién era Paracelso? ¿Qué es lo que hizo? ¿No? Era superior a Celso. ¿Superior a Celso? ¿Seguro? Bueno, seguro. Échenle una mirada a quién era Paracelso. Fíjense, Paracelso es bien interesante, no voy a dar muchos detalles. Pero era un hombre nacido en lo que hoy es Suiza, en Europa, y que, como la gente cultivada de esa época, tenían unas capacidades bien amplias. Fíjense, Paracelso era médico, pero además era botánico. Además era un dibujante experto, él dibujaba las plantas que caracterizaban. Era medio esotérico porque era alquimista, ¿no? Buscaba algunas cosas.
más allá de lo normalmente aceptado. Y además era experto en leyes, era abogado. Trate de encontrar una persona en su entorno, hoy, ni siquiera en su entorno, en su amplio entorno, que tenga esas capacidades amplias. Gente pesada, ¿no? Me echen una mirada qué es lo que hizo, cuáles son las obras que escribió, etcétera, etcétera. Pero en una de las principales obras que escribe, Paracelso acuña esta frase: la dosis hace al veneno, que es, insisto, el concepto más importante de esta clase y uno de los conceptos más importantes del curso y que los tiene que acompañar por el resto de su vida profesional. ¿Qué significa la dosis hace al veneno? Significa lo siguiente, mira, todas las drogas, todas, el 100%, no se equivoque, el 100% de las drogas, ya definimos lo que era una droga, independientemente de su origen, natural, sintético, semisintético. Porque la gente dice, no, yo no consumo sustancias sintéticas, solo natural. Ah, que no tienen drogas. Sí, todas las drogas poseen efectos adversos. Y por lo tanto, esto es extremadamente relevante. Ya lo he dicho, pero se lo repito. Usted va a prescribir miles, literalmente, miles de veces durante su vida profesional drogas. Y ya las definimos con lo que es. Y usted entonces sabe que va a prescribir y que va a administrar o hacer que otra persona se administre una sustancia que sabe que posee efectos adversos. Por lo tanto, la responsabilidad es enorme. Usted le va a decir, tómese esto, sabiendo que tiene efectos adversos cada vez que prescriba una droga. Y en una receta común y corriente usted prescribe 3, 4 y 5 drogas o más. Y ese acto lo va a hacer permanentemente durante los días, todos los días, varias veces durante el día. ¿Cuántos pacientes se atienden en una mañana en un hospital o en un consultorio? 20 pacientes. Y en la tarde en el hospital, en la clínica, otros 20. Y encima usted va a tener su consulta en la noche. Después, en la tardecita, digamos, va a tener otros 10 pacientes. O sea, del orden de 50 pacientes, todos los días. Y a todos, o a la gran mayoría de ellos, en los tratamientos les va a administrar drogas, sabiendo que todas estas sustancias poseen efectos adversos. Pero la dosis hace el veneno. La magnitud de los efectos adversos y también de los efectos terapéuticos dependen de la dosis empleada. Mientras mayor sea la dosis, mayor es la magnitud de los efectos adversos. Mientras menor es la dosis, menor es la magnitud de los efectos adversos. Pero también es menor la magnitud de los efectos terapéuticos. Entonces usted entra en un compromiso cada vez. Es mucha responsabilidad. Usted es el único que puede hacerlo. El único. Por lo tanto, fíjese, hoy cuando llegue a su casa, los que viven con sus padres, o la próxima vez cuando vayan a su casa los que viven sin sus padres. Pues yo tengo hijos de la edad de ustedes que van a la U y les pregunto, ¿sí? Cuando llegan hacia la casa, ¿cómo te fue en la U? Bien. Los papás nos interesamos cómo les va a ustedes en la U. Cuando usted llegue hoy a su casa, o la próxima vez que vaya, si no vive con su papá, y su papá o su mamá le pregunte, ¿cómo te fue en la U? Usted le va a decir hoy día, bien. Y el papá que está esperando que ya que se vaya, es una pregunta retórica casi, ¿cómo te fue? Bien, chao. Pero usted le diga, bien, pero vengo agobiado. ¿Qué? Vengo agobiado. ¿Por qué? Porque tuve clase de farmacología y vengo con una mochila enorme de responsabilidad. Soy el único depositario de la confianza del resto de la sociedad para el buen manejo y la utilización, que voy a hacerlo muy habitualmente, de sustancias que son tóxicas para el organismo, que presentan efectos adversos.
cada vez entonces que usted prescriba o administre una droga, va a estar en un compromiso. ¿Lo hago o no lo hago? Por eso es muy relevante saber si es necesario o no. Si la dosis que va a administrar es la correcta o no. Porque en realidad uno puede ir al médico y no se asuste de mandar al paciente sin ningún tratamiento farmacológico, reposo y buena alimentación. No se asuste. Por más que el paciente diga, oh, el médico malo. Lo hizo conscientemente. O eventualmente no, puede administrar otras drogas si va a hacerlo. Pero va a estar siempre en un compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Que usted sabe que tiene efectos adversos. Va a haber toxicidad. Y entre los efectos beneficiosos, terapéuticos, los efectos tóxicos. Y función del médico, maximizar con la dosis, con la frecuencia, con la posología, con la terapéutica, ¿sí? La existencia de los efectos beneficiosos por sobre y minimizar los efectos tóxicos. ¿Estamos claros? Muy importante. La magnitud de los efectos adversos que poseen todas las drogas, insisto, independientemente de su origen, depende de la dosis administrada. Mientras mayor sea la dosis, mayor es la cantidad de efectos adversos. Un ejemplo concreto. Yo sé que acá nadie, porque este curso ya me di cuenta que es aparte del resto de la humanidad, pero en términos generales, a lo mejor alguno de ustedes alguna vez se ha tomado un trago con alcohol. Si se toma 2 piscolas, ¿cómo queda? Bien, ¿no? Lanzado. O lanzado. Lanzate. Si se toma 4, eso no significa que las dos no le hagan efecto. Intente, después de tomarse 2 piscolas o 2 cervezas o lo que sea, enhebrar una aguja. En comparación con el momento en que no se ha tomado nada. Pero inténtelo cuando se toma 4. Ahí tiene un ejemplo directo, probablemente experimentado por algunos de ustedes respecto de la dosis hacia el veneno. A mayor dosis, mayor es la magnitud de los efectos adversos. Por cierto que los efectos, en el caso del alcohol terapéutico, también aumentan. Y usted se pone más achispado, más gracioso. Pero aumentan los efectos adversos, ¿entienden? ¿Estamos claros? Siempre que prescriba una droga, tiene que considerar que el 100% de ellas tiene efectos adversos. Ya definimos lo que era una droga. Y ya definimos que estas sustancias que están medio en el límite también hay que considerarlas en el contexto terapéutico como si fueran drogas. Un aspecto que me parece relevante es hablar, porque me va a permitir hablar de múltiples otras cosas que van a ser, que tienen sentido para lo que vamos a ver más adelante, es hablar de algunas clasificaciones de estas sustancias que ya hemos definido, que son las drogas. Y una primera clasificación que voy a mencionar tiene que ver con la clasificación según su origen. Según su origen, las drogas se pueden clasificar, yo les dejo por si acaso la clase, digamos, o sea, las mando al delegado, así que no es necesario que copie lo que está acá, pero si quieren lo copien, hagan lo que quieran. Las drogas se pueden clasificar según su origen en preparaciones de origen natural, compuestos puros, semisintéticos o sintéticos. ¿Qué son las preparaciones naturales o preparaciones de origen natural? Son formas que han sido utilizadas por prácticamente toda la historia de la humanidad y por lo tanto entre las cuales hay la mayor experiencia en comparación con las formas más novedosas. Usted se toma un comprimido, se toma una tableta, una cápsula, o se coloca una pomada, o se toma una cucharada de jarabe, o administra un supositorio y utiliza la forma ideal de administrar. De hecho, en ese tipo de formas de administración hay experiencia entre 100 y 150 años. En términos de preparaciones naturales hay miles de años de experiencia. Ojo,
cuando uno analiza esos aspectos. Las preparaciones de origen natural son formas que ha utilizado la humanidad de administrar drogas, por cierto, desde el exterior hacia el interior de los organismos humanos, que contienen formas de administrar las drogas que contienen o que están basadas en productos de origen natural, básicamente de origen vegetal, plantas, pero también de origen animal e incluso de origen mineral, porque también uno puede administrar drogas como sales de litio desde el exterior, pero calcio, magnesio u otras, o incluso de origen mineral más complejo, hígado, u otras cosas en ese contexto. Ejemplos de preparaciones de origen natural. Sebastián mencionó, ¿tú mencionaste el café? No. ¿Quién mencionó el café? Matías mencionó el café. ¿Le gusta el café, Matías? Sí. ¿Le gusta un café de esos? ¿Le gusta el Nescafé o...? No hablemos de Nescafé, vamos a hablar de un café rico, eso, de grano molido. Ahí tiene una clásica preparación de origen natural, lo que se llama un extracto, acuoso normalmente, ¿sí? El café, que es el fruto de un árbol de café, que se cosecha, se seca, eventualmente se tuesta, y posteriormente se muele, se pone en contacto con agua caliente, eventualmente se filtra, o a veces no, y se obtiene un extracto de color café, ¿sí? De color del fruto del café, y que tiene un montón de aroma y sabor, etc. Y Matías se lo toma. ¿A alguien más le gusta el café? Sí, Paulina, María Ignacia, ¿no? Desde esa gente que no puede vivir, no puede empezar el día si no se toma un café. Paulina, usted, vamos a cambiar un poquito, Matías, porque ella levantó la mano así, yo, por eso a mí me gusta el café, por eso imagínense que se toma un café tempranito en la mañana, o eventualmente cuando tiene que estudiar, en la noche, no sé qué. ¿Le genera efectos? Sí, ¿no? Ya hemos hablado. ¿Qué efectos le genera el café? ¿Cómo? Estar más atenta, uno despierta, ¿no es cierto? Si está... Por eso uno toma café después de almorzar o de cenar, porque si quiere estar despierto, porque como está haciendo la digestión, la sangre se redistribuye, va mucho al tracto gastrointestinal, falta un poco en el cerebro, entonces el café despierta, ¿sí? Y a veces genera otros efectos. Acidez. ¿Cómo? Vasodilatación, ¿qué más? Acidez igual. Acidez. Liberación de endorfinas, es más, por eso le gusta. ¿Efectos cardíacos produce el café? Aumenta. Porque genera vasodilatación, pero directamente además genera un efecto de aumento de la frecuencia cardíaca. Constanza. Vamos a volver a Constanza, que es la única que fuma cigarrillos. Ya vimos, Constanza, ahí tiene, en el caso de Constanza tiene otra preparación distinta, otra preparación de origen natural. Hojas de tabaco, una planta. Pero a diferencia de el extracto acuoso, Constanza quema las hojas y aspira el vapor. Yo podría poner una pira así de hojas de tabaco, prenderle fuego. Y más o menos sería lo mismo. Es otra preparación de origen natural, es otra forma de administrar drogas de productos de origen natural, en este caso hojas de tabaco. Y es verdad, literalmente las quema y se aspira los vapores de estas hojas que han sido quemadas. Y tal como ya vimos, tiene efectos. Cuando está nerviosa,
le disminuye el nerviosismo, le baja la ansiedad, tiene un efecto ansiolítico, ese es el término técnico. Pero también hay eventualmente vasodilatación y por eso uno se marea cuando prueba las primeras veces. Y hay otros efectos que tienen que ver con las acciones nicotínicas y de un montón de otros productos que se ingresan al organismo, además de la nicotina, digamos, que se producen cuando se consumen las hojas de tabaco. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha ido a algún lugar que esté en altura, digamos 2.500, 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar? ¿De dónde era? Claudio y Sebastián, los dos han estado en lugares. ¿Dónde ha estado usted? En La Paz. En La Paz, 3.200. Y eso depende si es el llano o el ancho, ¿no? 3.200. Hay como 400 metros de diferencia entre un lado y el otro. ¿Y tú, Sebastián, dónde has estado? Acá en la cordillera. En la cordillera, acá en Como a 3.500. Laguna del Maule para arriba. No, es que de Molina. De Molina hacia arriba. Sí, de Molina. De ahí de Rodal hacia arriba. 3.500 metros de altura. ¿Y se apunaron? ¿Se han apurado alguna vez? No, consumí hoja de coca en ese caso. Ah, no sé. Pero consumiste hoja de coca para evitar apunar. Claro. ¿Pero viste gente apunada? Sí. ¿Alguien sabe lo que es apunarse? Cuando uno sube a la altura, lo que hay sobre 3.000 metros, hay menos oxígeno. La densidad, la concentración de oxígeno en el aire disminuye, porque hay menos oxígeno, por eso hay menos presión, etc. Y como hay menos oxígeno, nuestro organismo lo siente. ¿Sí? Estamos acostumbrados a estar a nivel del mar o a 200, 300 metros de altura, y bueno, aquí en Talca que tendremos 200, 300 metros de altura, cantidad de oxígeno disponible. Ahí está el oxígeno, ahí entra los pulmones y funcionamos perfecto, pero si subimos a 3.500 metros de altura, hay mucho menos oxígeno. Y nuestro organismo lo siente, lo percibe y genera una respuesta que se denomina vulgarmente o comúnmente puna. Y la puna consiste básicamente en una sensación de malestar generalizado, porque claro, hay menos oxígeno. Y sobre todo, una sensación de cansancio muy importante. ¿Por qué? Porque los músculos no tienen el oxígeno para trabajar, si no, no hay misterio. ¿Sí? Cuando usted pasa varios días en la altura, su organismo se reequilibra y empieza a utilizar todo el oxígeno que puede y ya no está apunado. Pero cuando sube, tiene esa sensación, que es muy desagradable. Mareo, dolor de cabeza y sobre todo cansancio. ¿No? Eso está así. Oh, ¿dónde hay que ir? 2 cuadras. Oh, horrible. Y en esos casos, en La Paz, en el Cusco, los que vayan a viajar a Machu Picchu, o los que van al lago Chungará, o a San Pedro de Atacama, o en distintas zonas del altiplano, o de las montañas acá en Chile, que hay muchas montañas de altura. Para evitar la puna se recomienda algún tratamiento con preparaciones de origen natural. ¿Como cuál? Claudio, ¿verdad? Hojas de coca. Sí. O sea, eso se decía ayer, ¿no? Hojas de coca. Eso se decía ya. Sí, claro, ya. ¿Y cómo consumió las hojas de coca? Porque se pueden hacer como extracto, ¿no? Un tecito de coca. Las vendían en sí para masticarlas. Vendían para masticar en la calle, vendían la bolsita. Directamente. Otra preparación, con menos preparación, pero por cierto, simplemente tomar la hoja y en vez de quemarla o en vez de echarle agua caliente, directamente masticar. Otra preparación, menos elaborada, pero también una preparación de origen natural. Múltiples tipos de preparación, extractos de coca. La ignición de las hojas, la masticación directa, a veces los altiplánicos propiamente suelen ponerse un poco más, además de ceniza, porque como es ácida, permite extraer de mejor forma mientras uno está masticando las hojas los componentes que van a generar el efecto. Porque lo que uno hace con esas preparaciones es administrar drogas. ¿Y tuvo efecto antipuna?
La verdad no sentí la puna en ese caso. No... Por lo tanto, le funcionó perfecto. Sí, bueno. Y cuando a veces igual se da la puna y uno se toma el té, se revierte. Más, menos, más rápidamente, más lentamente, etcétera, etcétera. Dependiendo, por cierto, de la dosis que uno consume. Pero se revierte esta sensación de agobio, de cansancio, etcétera, etcétera. Y esas son, ¿se entiende lo que son las preparaciones de origen natural? Muy importantes. ¿Por qué? Probablemente usted no vaya a emplear desde el punto de vista de la prescripción habitual muchas preparaciones de origen natural. Normalmente, de hecho, son medias como miradas en menos, a pesar de que hay miles de años de experiencia en el uso. Mucho más que la experiencia en el uso de estas otras preparaciones de origen artificial, como son los supositorios, los jarabes, los inyectables, las cápsulas o los comprimidos. Pero a lo mejor usted no va a usarlas demasiado, pero sus pacientes sí las van a usar. Y entonces cuando llegue un paciente a la urgencia y usted rápidamente esté haciéndole una anamnesis y le pregunte, ¿consume algún medicamento? Y le diga no, pero se ha tomado un tecito de melisa, más unas hojas de boldo, más no sé, y fuma, y no sé, y se pone cataplasmas de no sé qué, otras preparaciones de... y usted coloca no. Y sí, cada vez más, porque si bien durante el siglo XX hubo una disminución en el uso de preparaciones de origen natural, ha habido un resurgimiento, y hoy hay mucho uso de preparaciones de origen natural. En su casa, ¿se consumen preparaciones de origen natural? Sí. La gente toma té, café y agüitas al por mayor. Y de hecho hay una serie de preparaciones que son de origen artificial, pero que emulan las preparaciones de origen natural. Con los componentes de origen natural. Muy bien, estamos claros en las preparaciones de origen natural. Entonces, y son muy relevantes porque se utilizan mucho. Cuando Constanza se fuma un cigarrillo y se le pasa el nerviosismo, o se siente bien cuando está en un carrete con amigos y se fuma un cigarro, porque para eso se lo fuma, si no, o no. Sí, se siente bien. ¿Quién provoca ese efecto? La nicotina. No es la única sustancia contenida en las hojas de tabaco, ni es la única que contribuye al efecto ansiolítico, ni la única que contribuye al efecto de sensación de bienestar, etc. Pero es el principal responsable de los efectos, ¿cierto? Usted lo sabe. No tiene que ser experto en drogas para saber. Cuando Paulina se toma un café en la mañana y viene así medio adormilada y se toma el café y se despierta, ¿cuál es el principal componente que provoca el efecto? La cafeína, ¿no es cierto? ¿Cierto? No me conteste usted, Claudio. Cuando Claudio masticó las hojas de coca y se le pasó el efecto de la puna, o no tuvo efecto de apunamiento, ¿cuál es el principal responsable contenido en las hojas de coca que produjo ese efecto? Dígalo fuerte, Luis. ¡La cocaína! Cuando hoy llegue a la casa y le pregunte, ¿cómo te fue en clase? Uy, hablamos de cocaína. Y el profesor pasó medio colado, pero también mencionó la morfina, ¿no? La cocaína, exactamente. Es el producto que está con la droga contenida, el principal componente, bueno, no es el único, pero es el principal componente responsable de los efectos contenidos en las hojas de coca. El principal o el componente principal responsable de las acciones de los productos de origen, de las preparaciones de origen natural, se denomina principio activo. El principio activo de los granos de café es la cafeína, el principio activo
el principio activo de contenido en las hojas de tabaco es la nicotina, el principio activo contenido en las hojas de coca es la cocaína. Y por analogía, la droga contenida en cada una de las formas farmacéuticas que hemos mencionado y que se administran habitualmente, como comprimidos, tabletas, cápsulas, jarabe, polvo de disolución, inyectables, supositorios, etcétera, etcétera, también se denomina principio activo. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene una cajita de medicamentos? ¿No la tiene? ¿Usted la tiene? ¿Nadie? Mire, morfina. Puede. Musivil. Léame qué es lo que dice al lado de los ingredientes, Sebastián. Ah, sí, aquí está. Ya, menos mal, porque si no te estaba tomando algo que ni sabe qué era. Ya. Cada 100 ml de solución contiene terbinafina, clorhidrato. Terbinafina, clorhidrato. Esa es la droga. Ese es el principio activo de esa preparación, que son gotas, es una preparación de origen artificial o de origen sintético o de origen no natural, si usted quiere. No es que uno preparó un tecito, pero es una preparación que es de la forma similar a la administrarla, está disuelto en agua, pero ahí está el principio activo de esa preparación en la terbinafina. ¿Se entiende? ¿Tiene algo más? Sí. ¿Qué dice? Dice excipientes. Ah, y después tiene los excipientes, ya vamos a hablar de los excipientes, pero los excipientes no son el principio activo. El componente que genera el efecto en cualquiera de estas preparaciones se denomina principio activo. La droga contenida en esa preparación se denomina principio activo. ¿Se entiende? ¿Alguien ha tomado tapsina alguna vez? Sí. ¿Usted ha tomado tapsina? ¿Cómo se llama? Fabiola. ¿Sabe cuáles son los principios activos? Porque el tapsina no tiene un solo principio activo, no tiene una sola droga. ¿Sabe cuáles son los principios activos del tapsina? No tiene por qué saberlo, ¿ah? No, no, creo que contiene paracetamol. Ahí tiene, es geniol. Otro, lea, claro, que es más o menos lo mismo que tiene el tapsina. Cada sobre 5 gramos contiene paracetamol 400 gramos. Paracetamol. ¿Qué más? Noscapina, clorhidrato. Noscapina, clorhidrato. Cafeína. Ácido ascórbico. Y ácido ascórbico. 4 principios activos. En un sobrecito de geniol. 4 drogas. El tapsin contiene normalmente, depende si es día o noche, pero contiene, el que es de día, contiene pseudoefedrina, cafeína, paracetamol y creo que eso es todo lo que tiene. Y el tapsin noche no tiene pseudoefedrina y tiene clorfenamina. Y eso con eso se va. Y el otro no, y no lo tiene en el día porque en el día no se va. 3, 4 principios activos, mezclas de drogas, ¿sí? En una preparación de origen artificial que está hecho como un polvo que se disuelve finalmente, ¿sí? Usted se la consume todo. Vamos claros. Vaya ahora, desde ahora en adelante, de aquí hasta la próxima semana, vaya a su casa a lo que denominamos botiquín. Hay un botiquín en su casa, que no es una caja de zapatos, no es que tiene todas las pastillas que usted dice, no, tampoco tenemos que ser una cosa muy sofisticada. Y revises las cajas, cuáles son los principios activos. Todavía no vas a saber qué es lo que es, para qué sirve, cuáles son los mecanismos de acción, las contraindicaciones, pero revíselo. Le voy a preguntar la próxima semana, ¿fue a revisar su botiquín? Y no fue. Y entonces el profesor habla y hace sus mejores musarañas acá al frente y usted no le hace caso. Hágalo. Vaya y revise para que vea qué es lo que está consumiendo. Porque ya no es neutro, ahora ya tienen que empezar a saber qué es lo que está consumiendo. Hasta las 1:30 de la tarde podía tomar cualquier cosa. Sebastián se tomaba unas gotas de musivil, se las ponía en los ojos, no tenía ni idea qué es lo que era. Ahora ya no tiene ni idea de lo que es la terbinafina.
pero sabe ahora que está consumiendo terminafina. ¿Se entiende? Vaya y revise. ¿Qué era esto? Hola. Nada de seguir. Sí, muy bien, muy bien. Muy interesante entonces las preparaciones de origen natural, porque ustedes ven cómo se preparan y permiten considerar el concepto de principio activo. Pero ¿cuál es el problema de las preparaciones de origen natural? Que es muy difícil saber con exactitud la dosis de la droga que uno se está administrando. Supóngase que a usted alguien le recomienda, o usted misma puede recomendar, le recomiendan tomarse una agüita de melisa, o el toronjil, que sí, da sueño, disminuye la ansiedad, relaja. Y se recomienda, se usa mucho. Y entonces usted está medio nervioso, medio nerviosa, así ya, no sé qué, y alguien le dice, pero tómate una agüita de melisa. Muy bien, y usted dice, voy ahí a la hierbería. No piense en una carretela con hierba, puede ser, pero no, pues piense en un lugar ahí en el mall. Una hierbería así, pipí, cucú. Donde llega y pregunta, ¿tiene hojas de melisa? Oh, sí, le dice el doctor. Tengo estas que son orgánicas. ¡Ah! Bien, eso es lo que ando buscando. Muy bien. Hojas de melisa orgánica, aromáticas. La melisa es el toronjil. Rica de olor, de aroma, de sabor. Orgánicas, producidas en una granja orgánica al interior de la sexta región. Y usted se las toma. ¿Cuánto tengo que tomar? Mire, con 3 hojitas y una taza. Y se toma una taza. Vaya y revise en su casa. ¿No me crees? Vaya y revise. Saque, porque ¿ha visto cómo son la distribución de las tazas en una casa normal? O sea, con suerte hay 2 iguales. Revise, toma varias de las tazas que se toman habitualmente y échele agua a la primera, hasta que llegue hasta arriba. Y después empieza a ver en la siguiente, Y alguna va a ser, se le va a chorrear y en otro va a quedar bajo. O sea, no todas las tazas son iguales, para empezar. Y usted dice, ya, tómese una taza. ¿Cuánto me tomo? Esta, la que es así, la que es así. Hay más, hay unas amarillas así que dicen size matters, el tamaño importa. O sea, medio litro. A los que les gusta mucho el café o el agua de melisa. Muy bien. Pero son ya 3 hojas en una taza con agua caliente. Muy bien, te pongo un polvo de 3 hojas. Y toma y le hacen excelente. Toma en la mañana, sale impecable. Toma al mediodía. Y en la noche duerme impecable. Y se le pasó. Pero, no sin cierta angustia, observa que se le va reduciendo la bolsita hasta que se le acaba. Y dice, voy a ir de nuevo a la hierbería orgánica en el mall. Y llega y le dice, vengo a buscar hojas de melisa. Excelente, le dice el dependiente. Ya no tengo de las de Rancagua, o de la sexta región, porque dejaron de producirse, porque la cosecha se acabó, lo que sea. Pero tengo otras de la zona de Leu, también orgánicas. Leu, cercano a la costa, en la 8ª región. ¿Y serán buenas? Orgánica. Que cuestan como el triple de las no orgánicas, ¿sabes? Pero en mi casa, que es todo orgánico, ni me cuento. Yo me las llevo. 3 hojas. Pero fíjese, esas que eran producidas en la sexta región, cerca de la cordillera, regadas con una cierta cantidad de agua, expuestas a unas ciertas horas de sol, con una cierta condición de suelo, ciertamente son distintas. Y por lo tanto, el contenido de los principios activos que tienen el efecto ansiolítico, que usted no sabe todavía qué es lo que tiene, son unos flavonoides, pero no se complique eso, todavía no tiene por qué saber. Es distinto, y usted le pone las mismas 3 hojas y consume más o menos, no lo sabe. El punto es que sí sabe que la dosis hace al veneno. Y por lo tanto, saber cuánto es la dosis es muy importante.
porque la dosis hace el veneno. El problema entonces con las preparaciones de origen natural no es que sean más o menos efectivas, funcionan, lo acabamos de ver. Si usted se fuma un cigarrillo, tiene un efecto ansiolítico. Si se toma un café, tiene un efecto estimulante. Si se toma unas hojas de coca, tiene un efecto antiapunamiento. Lo tienen, son eficaces. El problema es saber cuánto estamos consumiendo, ¿sí? Eso lleva, a raíz de este concepto de la existencia de un cierto principio activo, a los químicos de fines del siglo XVIII, durante el siglo XIX, por cierto, durante el siglo XX y actualmente en el siglo XXI, a intentar extraer, purificar estos principios activos, los principales responsables de las acciones, obteniendo los compuestos puros. Lo dejamos hasta aquí. La próxima semana empezamos con el tema de los compuestos puros. Háganme acordar, porque se imagina, ya está haciendo clase.